Hola a todos y bienvenidos a Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Recordemos que esta es una iniciativa donde buscamos que todos esos hitos que han hecho historia dentro del desarrollo informático de nuestro departamento sean contados por sus protagonistas. En Antioquia TI también recordemos que nos apoyan marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad de AFIT. Hoy hablaremos entonces y tendremos un capítulo muy interesante sobre la línea de informática educativa de la Universidad de AFIT, precisamente una iniciativa que integra tecnologías de la información con procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión educativa. Y para profundizar en este tema voy a dar paso a nuestros invitados. Ellos son Patricia Toro y Juan Guillermo Lalinde, quienes nos ayudarán a entender cómo se desarrollan estos proyectos, cuál es su impacto, hacia dónde se dirige la innovación educativa en la universidad. Entonces, comencemos. Patricia, Juan, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y les voy a pedir que rápidamente cada uno se presente. Adelante, Patricia. Bueno, saludos para todos y para todas. Patricia Toro, líder y jefe del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje EXA y participante en la línea de informática educativa durante más de 25 años. Mil gracias, Aleja. Excelente, gracias a ti por acompañarnos. Juan Guillermo, adelante. Bueno, un saludo muy especial para todos. El nombre mío es Juan Guillermo Lalinde. Soy profesor del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de AFIT desde hace 30 años y he colaborado con la línea de informática educativa, pues digamos que esporádicamente desde el inicio. Después estuve más o menos alejado y del 2009 en adelante ya volví a retomar trabajo con la línea. Súper, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos en Antioquia TI. Y empecemos entonces regresándonos un poquito en el tiempo y esta pregunta se la quiero dirigir a Juan Guillermo para que nos cuentes cómo se dio el inicio de informática educativa en la Universidad de AFIT, quiénes fueron sus protagonistas. El inicio de informática educativa en EAFID, estamos hablando por los lados más o menos del 89, 90, y básicamente gira alrededor del trabajo de grado de Claudia Sea, que es la fundadora y ha sido el pilar pues, de la línea de informática educativa durante mucho tiempo, y María del Rosario Atuesta, que trabajó con ella durante toda la vida, ¿no es cierto? Básicamente empieza alrededor de desarrollar contenidos, apoyo desde la computación para una materia de estática, con el apoyo del que en su momento era el rector de la universidad, el doctor Guillermo Janino, y que era profesor de la materia de estática. Entonces diseñaron, digamos que es una época donde apenas estaban empezando los primeros computadores personales aquí en Colombia, donde trabajan con una aplicación que se llama PC Pilot, que permitía hacer animaciones y cosas por el estilo, y la idea era cómo apoyar a los estudiantes para que pudieran tener mejores resultados en la materia. Y ahí pues ya empieza todo un trabajo que como ya es de público conocimiento, son más de 30 años de trabajo que ha desarrollado la línea y que ha tenido impacto a nivel nacional, a nivel internacional. O sea, yo creo que es difícil exagerar el impacto que ha tenido el trabajo que desarrolló la línea de informática educativa en cabeza pues, de Claudia Sea, de María del Rosario. En su momento estuvo también Beatriz Ramos, Silvia Sierra, Adriana, no recuerdo en este momento, Adriana Vélez. Sí, y mucha gente que ha pasado por ahí, estuvo también pues Olguita, y ha habido un montón de gente, Marta, mucha gente que ha trabajado y que a lo largo de todo ese tiempo ha permitido, digamos, transformar la educación mediante el uso de la tecnología. Súper chévere, muchísimas gracias por compartirnos eso. Eso me da pie para preguntarle entonces a Patricia cómo ha evolucionado esta línea de investigación desde su creación y en este momento, ¿qué dirías que la hace distinta dentro del panorama educativo de nuestro país? Bueno, yo creo que hay un elemento central en la línea de informática educativa. En primer lugar, el apoyo de la universidad
fue la primera línea de investigación de la universidad y permanecer en el tiempo no es una tarea muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que la ha motivado a surgir? Quizás el interés y un apoyo de las directivas y de la universidad en torno al tema de la educación y el desarrollo de la informática educativa para generar nuevos ambientes de aprendizaje. ¿Qué la ha hecho perdurar en la universidad? Ahora que lo pienso, Alejandra, muchísimas cosas. Creo que el primero es una gran capacidad de innovar, una gran capacidad de hacer conexiones con el sector educativo a diferentes niveles, desde la básica primaria, la básica secundaria y la universidad, y la conexión permanente de redes académicas, de redes con la sociedad. Creo que son los elementos más importantes. El primero tiene que ver directamente con la innovación, la conexión a diferentes niveles y, bueno, obviamente una pasión desmedida de las personas que hemos hecho parte de la línea informática. Total, ese factor pasión que mencionas es fundamental para que se sostenga en el tiempo. Ahí quisiera preguntarles, dirigirle también esta pregunta a Juan Guillermo. Sabemos que ustedes desarrollan proyectos para integrar tecnologías en distintos niveles educativos, pero entonces, ¿cuáles serían esos criterios que utilizan para seleccionar y diseñar esos proyectos? Hay varias cosas que son importantes. La primera de ellas es que yo creo que parte de la visión que ha tenido el desarrollo de la línea y que yo insisto mucho en el papel determinante que Claudia ha tenido como fundadora y toda la cosa, es que la tecnología nunca fue el centro de la actividad, sino que se busca cómo la tecnología puede apoyar los procesos formativos, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso llevó en su momento a situaciones muy interesantes. Por ejemplo, una de las conclusiones que se sacó al final del proyecto, de las primeras experiencias con lo de conexiones, trabajo con escuelas y eso, era lo que se llama como una diferencia cualitativa, que el hecho no era tener muchos computadores, sino el hecho de que el estudiante tuviera acceso a un solo computador, pero que estuviera bien organizado, tenía ya suficiente impacto como para transformar la educación. Y también hay una cosa que yo creo que es fundamental, y es que dentro de esa visión de utilizar la tecnología para apoyar la educación, una cosa que ha sido fundamental es conocer a fondo el sistema educativo. Yo recuerdo un comentario que alguna vez hablando con Alberto Cañas, que es director adjunto del Institute for Human and Machine Cognition en Pensacola, él hacía un comentario sobre las experiencias que había logrado desarrollar la línea y él decía lo siguiente, que todos los proyectos que se hacen a nivel de innovación con tecnología en las grandes universidades del mundo, todos los pilotos son exitosos, porque uno tiene los investigadores, tiene los estudiantes de doctorado, tiene los recursos y todo eso funciona. Sí. Pero que los logros grandes de la línea, y en particular en proyectos como Conexiones, después lo que llega a través del Plan TESO y este tipo de actividades, es que se logró escalar hacia la realidad cotidiana. Entonces, de esa manera no eran proyectos que para ser exitosos necesitaran estudiantes de doctorado, muchos recursos, ni nada de eso, sino eran proyectos en los cuales la tecnología estaba pensada o estaba alineada con esas necesidades del sector educativo y Pato tiene mucha más experiencia que yo en eso, pero ese conocer a fondo el sistema educativo, interactuar con los profesores, con los estudiantes, eso fue lo que orientó el uso de la tecnología. O sea, no era tecnología de por sí, sino la tecnología al servicio de la educación. Súper. Y hablando de esos sistemas educativos, aquí me gustaría que Patricia nos cuente cuáles son esos principales retos al implementar TIC en instituciones educativas que existen en contextos tan diversos. Bueno, Aleja, yo creo que el reto de cómo implementar las tecnologías tiene como diferentes capas. Y creo que ese es uno de los éxitos de los modelos que hemos tenido a lo largo del tiempo. No solamente desde Conexiones, sino UBITAC, que quizás más adelante podemos hablarlo, y es que la unidad de innovación como tal no es únicamente el aula de clase, la unidad de innovación específicamente es la institución, independientemente de que sea de básica, de media o de educación superior. Entonces, el trabajo de Conexiones comienza
un desarrollo que trabaja con todos los públicos en un sentido de posibilidad que es súper importante en el desarrollo del modelo como tal. Entonces se trabajan con los directivos, se trabajan con los profesores, se trabajan con los estudiantes y se genera un escenario de liderazgo temprano en los jóvenes con el uso de la tecnología. Entonces creo que ahí hay un elemento muy importante en esa apuesta que se desarrolla a diferentes niveles. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, cada una de las apuestas que ha realizado la línea de informática educativa ha ido escalando hasta los niveles de poder de decisión. Entonces hemos trabajado en más de 96 secretarías en todo el país. Hemos estado trabajando con más de 1 millón de niños y un elemento muy importante es cómo la línea comenzó a trabajar en escenarios de decisión como es el Ministerio de Educación Nacional, con computadores para educar, con diferentes entidades, hasta crear por medio de, por eso Juan lo mencionaba con Claudia María Sea, la Oficina de Innovación Educativa que hoy prevalece en el Ministerio de Educación Nacional y que además vela por todo el tema de esa conjunción que hablaba Juan entre la tecnología y la innovación. Entonces creo que un elemento importante en ese papel es el poder trabajar con diferentes sectores, pero también poder llegar a elementos de trabajar en COMPES, en políticas públicas, en el desarrollo de nuestro portal Colombia Aprende, en las rutas de formación de docentes, en los planes institucionales de tecnología, en la formación, en el desarrollo de proyectos colaborativos. Entonces, es un juego a diferentes niveles que va desde lo macro hasta lo micro y donde se toman diferentes sectores educativos. De acuerdo, donde la articulación pues es fundamental. Es fundamental. Total. Bueno, acá una de las áreas más llamativas es la línea tutor. Entonces, nos gustaría que Juan Guillermo nos cuente dónde crean cursos, cómo se crean como todas estas herramientas, los cursos asistidos por computador, juegos, simuladores, qué impacto, digamos, que ha tenido todo esto en el aprendizaje. ¿Qué nos podrías compartir acá, Juan Guillermo? No, mira, hay muchas cosas que resaltar, porque esos cursos asistidos por computador, que fue como el inicio de la informática educativa y todo eso, pues digamos que condujeron a muchas cosas. Tal vez un punto que yo creo que es fundamental resaltar acá es que por la visión que tenía Claudia desde el liderazgo de la línea, en el sentido de el objetivo es la educación y la estamos apoyando con tecnología, incluso se exploró, se experimentaron con tecnologías que el día de hoy se consideran tecnologías nuevas, pero se experimentaron de manera revolucionaria en la línea. Estamos hablando que a finales de los 80, principios de los 90, hubo un proyecto que era Polonio, que era un proyecto para apoyar a los estudiantes en la formación matemática básica de la universidad, y de hecho fue lo que disparó un descubrimiento que fue muy importante para lo de la línea, y era que había que trabajar desde la formación básica. Ajá. Por ahí hubo un trabajo, por ejemplo, con Gilles Simbaud, un investigador canadiense, en el tema de sistemas tutoriales inteligentes, donde hablábamos ya de incorporación de técnicas de inteligencia artificial, y estamos hablando básicamente hace más de 30 años, 35 años, ya se estaban incorporando en estos elementos. Entonces, digamos que ha habido un punto que es fundamental, y es esa orientación a entender que el punto central es la educación y se mira desde todos los puntos de vista. En la línea, y Pato me puede ampliar la información, pero en la línea hemos tenido antropólogos, hemos tenido gente de sistemas, hemos tenido especialistas en evaluación, economistas, hemos tenido gente formados en pedagogía, en educación, todo eso, y ha sido un trabajo totalmente integrado para poder tener una visión apropiada que permita incorporar con la tecnología herramientas que apoyen a eso que decía Pato, que yo creo que es uno de los resultados más importantes, y es que en todos los procesos de intervención básicamente se han logrado formar y desarrollar capacidades de liderazgo en los estudiantes, que es lo que ha permitido transformar la educación en ese sentido. De acuerdo. En medio, Juan Guillermo, de toda esta experiencia,
¿cuál consideras que ha sido el reconocimiento más significativo que ha recibido de la línea de investigación en informática educativa? Pepe, yo creo que hay varios. Uno de ellos, que es como un reconocimiento a la trayectoria, que fue el premio a la investigación en la universidad, que no recuerdo exactamente eso en qué año fue, pero es un reconocimiento a la investigación, al mejor grupo de investigación de la universidad. Pero también hay reconocimientos internacionales. Por ejemplo, en Estocolmo la línea fue finalista en un premio internacional de tecnología por las innovaciones en educación, ¿no es cierto? Y tal vez hay una cosa que no es propiamente un premio, pero yo creo que refleja muy bien la situación. Sí. Cuando en Medellín el alcalde era Juan Gómez Martínez, viajaron a Francia a reunirse con la UNESCO porque querían revolucionar la información en Medellín, querían transformar la educación en Medellín. Y lo que le dijeron en la UNESCO en Francia fue, vea, cuando regrese a Medellín, coja la autopista y vaya a la Universidad de AFIDI y pregunte por Claudia Sea, que allá están las respuestas que usted necesita para transformar la educación. Cuando se llega a tener ese nivel de reconocimiento internacional por la calidad del trabajo, por el impacto que se tiene, yo creo que ese es el máximo reconocimiento que se puede tener. Aleja, si me lo permites, claro. yo quisiera hablar de los reconocimientos no tangibles. Juan ha hablado de esos reconocimientos que de alguna manera establecen organismos nacionales e internacionales, sí. Pero yo quiero hablar un poco del reconocimiento de la cantidad de personas que han pasado y que hoy tienen un sentido diferente de aproximación con la sociedad en términos de investigadores, profesores, estudiantes, que han trabajado en el proyecto, que han apropiado otras formas de procesos de aprendizaje, pero adicionalmente que se han dejado tocar por ese sueño de transformar la educación, independientemente del área de las cuales hablaba ahorita Juan, que hemos tenido multiplicidad. Entonces, si bien hay unos premios importantes hacia afuera, hay unos procesos y unos sellos de transformación en las personas y en los cientos de personas que han pasado por la línea de informática educativa. Qué hermoso eso y súper valioso que lo puedas pues destacar en este momento. Muchísimas gracias. Y mira, qué pena interrumpo ahí para hablar un poquito como de la forma como ha transformado a la gente que ha pasado por ahí. Ahí encontramos, está por ejemplo Claudio Rea, que trabaja en educación digital en el MIT, está Juan David Velázquez, que está en el proyecto Gemini de Google, está Julio César López, que estuvo, hasta donde tenía entendido, estaba trabajando en Carnegie Mellon, Ángela Caicedo, que trabaja actualmente en la división de robótica submarina de la Boeing, está Luis Felipe Zapata, que es el director de estandarización de la IEEE en la Sociedad de Educación. Entonces, cuando uno ve ese impacto en la gente, cuando uno ve que la gente que pasa por ahí realmente se ha transformado y ha asumido liderazgo, es cuando entiende que efectivamente ahí hay todo un trabajo que es muy valioso y que es un trabajo que fue muy bien concebido desde el principio. Yo vengo del mundo de la tecnología y hay una cosa que tengo clara, que lo que hicimos ahí, el apoyo que yo pude dar desde el punto de vista de tecnología, fue por la orientación que tenía el proyecto y que permitió que se hicieran cosas significativas. Maravilloso. Súper, súper chévere. Muchísimas gracias a ambos por compartirnos eso. Y yo quisiera que ahora pasemos a hablar de UbiTAC, ¿cierto? Para ir pues como concluyendo esta conversación que me parece que ha sido muy valiosa. Hablemos entonces de UbiTAC, el modelo de aprendizaje ubicuo desarrollado por la universidad. Cuéntanos, Patricia, cómo nació, cuál es su propuesta central, para que ubiquemos a las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, yo creo que UbiTAC, ahorita le doy la palabra un poco a Juan para que lo hagamos a dos voces. Sí. Juan hablaba un poco del desarrollo del modelo desde diferentes líneas. Desde una línea de UbiTAC viene de ubicuidad de todos los modelos de aprendizaje ubicuo y cómo yo puedo trabajar los niveles de la tecnología en diferentes gradientes. Entonces, el modelo como tal, así como lo hacíamos en la intervención, tiene un modelo de gestión, tiene un modelo de aprendizaje, tiene un modelo de tecnología que hacen una simetría para que las intervenciones en diferentes contextos puedan equilibrar como tal el desarrollo de esa propuesta metodológica pedagógica. Adelante, Juan. Sí, mira, es básicamente lo que estaba mencionando Patricia, donde yo creo que hay un par de elementos que son fundamentales y es, si recordar lo que comentaba ahora Patricia,
visión desde la institución. Sí. UITAC lo que hace es coger esa experiencia y decir, esto tenemos que articular cómo funciona la gestión de la organización, cómo funcionan las estrategias de aprendizaje, la aproximación de la institución educativa y cómo se apoya eso en tecnología. Lo que quiere decir que, de alguna manera, mira, hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, la publicación de UITAC fue reconocida por la revista de Aprendizaje Ubicuo en el año 2013 como el mejor artículo que se publicó en ese año. Y en esa visión, cuando uno lo mira en el contexto que tenemos actualmente, es básicamente lo siguiente. Cuando se propuso UITAC, lo que se propuso era la transformación digital de las instituciones educativas, donde la información es un insumo fundamental, donde la tecnología es ese sustrato que facilita y que flexibiliza las cosas, pero necesitas tener una estrategia pedagógica clara, necesitas tener una aproximación al aprendizaje que sea claro y que la estructura organizacional sea coherente con eso y facilite que eso se desarrolle, que en esencia es el mismo reto que viven las empresas hoy cuando hablamos de la transformación digital, Industria 4.0, solo que en el planteamiento que se había hecho en el trabajo desde la línea de informática educativa, pues ya desde el 2013 se venía hablando de esa serie de temas. Entonces yo quiero rescatar eso. Nuevamente insisto en que es una visión que el tiempo lo que ha mostrado es que tal vez en su momento era demasiado temprana, todavía la sociedad no estaba preparada para recibirlo, pero era una visión muy clara de hacia dónde deberían ir las cosas. De acuerdo, súper, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, me gustaría hacerle una última pregunta a los dos y es, mirando hacia el futuro, para ustedes, ¿qué tendencias tecnológicas consideran clave para que se siga transformando la educación desde esta línea de investigación? ¿Qué nos podrían compartir acá? Bueno, yo creo que hay como dos elementos. Nosotros durante mucho tiempo hemos trabajado en diferentes cajas de herramientas. Desde la creación del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje en la universidad y desde muchos de los proyectos que hicimos, siempre estamos acostumbrados a trabajar en diferentes herramientas. Ahora hay miles de herramientas de inteligencia artificial, pero yo no me voy a quedar en las herramientas, porque las herramientas simplemente cambian, se transforman, algunas ingresan, otras salen. Creo que hay unas transiciones bastante interesantes. Total. Pero lo que queda de fondo, y es lo que yo quisiera rescatar, es el uso pedagógico en función del aprendizaje que hacemos de esas herramientas. Entonces, no voy a decir que hoy es la IA, así que hoy es la personalización, no. Cualquier herramienta que me permita centrar en el desarrollo del proceso de aprendizaje, no solamente pensando en la institución educativa como un escenario de innovación a diferentes niveles, o en la gestión, o en los procesos de gestión académica, o en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, o en el desarrollo profesional de los equipos docentes o directivos. Entonces me quedo con la tecnología como un apoyo importantísimo del proceso de aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias. Adelante. Listo. Y yo en ese sentido diría lo siguiente, hay, digamos, las tecnologías van apareciendo, como lo mencionaba Patricia, y lo más importante es que haya alguien que tenga esa visión para integrar las tecnologías. Yo creo que Pato debe recordar, como lo recuerdo yo, con todo el cariño del mundo, que cada vez que Claudia iba a algún evento, uno estaba ahí, Claudia llegaba y veía algo y decía, esto hay que implementarlo. Uno ni siquiera sabía qué era lo que había visto ni nada de eso, pero ella tenía la visión de cómo eso podía transformar las cosas. Y entonces eso llevó a que en la línea se experimentaran con muchas cosas. Digamos que una cosa importante, cuando aparece la pandemia, el Centro de Excelencia fue el soporte básico para que muchas universidades pudieran adaptarse al trabajo en la virtualidad, porque con anticipación Claudia ya había tenido esa visión de la virtualidad apoya, la virtualidad sirve, tenemos que trabajar en estas cosas. Entonces yo creo que la pregunta clave aquí es, las tendencias tecnológicas van a ir apareciendo, sí, pero la pregunta es, ¿cómo queremos transformar la educación? ¿Qué de esas tecnologías nos sirven para
formar esos líderes, para formar esas personas que tengan autonomía, que tengan un pensamiento crítico y que puedan afrontar los retos que vienen. La inteligencia artificial, en teoría, la gente está preocupada porque plantea muchos retos. Yo soy más partidario de una frase que dice que el problema no es el avance de la inteligencia artificial, sino el retroceso de la inteligencia natural. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarnos en esas tecnologías para seguir adelante, y no son las únicas que aparecen, y no vamos a descartar las tecnologías también más convencionales que siguen siendo válidas y que se siguen utilizando, claro, sino tener esa visión integrada para todo eso. Aleja, y si me lo permites, mi última intervención, y gracias a todas las personas, que son cientos de personas que han pasado por la línea, de cantidad de perfiles, al más de 1 millón de estudiantes, de profesores, de directivos, de entidades gubernamentales que nos han permitido trabajar y crecer en lo personal y en lo profesional. De acuerdo, no. Muchísimas gracias. No queda más que agradecerles por esta conversación tan valiosa, por todos los aportes que ustedes mismos desde su trabajo han realizado al desarrollo de la industria. Gracias por compartir esta mirada sobre cómo la tecnología está reconfigurando los ambientes educativos. Entonces, no, nuevamente 1000 gracias por acompañarnos. A todos, gracias por escucharnos una vez más en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Patricia, Juan Guillermo, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.